Amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Les saluda Gregorio Rojas, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña Juan Pablo Aguanipa, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Zulia. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, hermano. Diputado, vamos a comenzar por lo que sucedió el lunes en las calles de Caracas y de todo el país con el plantón nacional. ¿Cuál es el balance de la actuación de los cuerpos de seguridad el día lunes? ¿Qué diferencia hay entre la actuación de ellos ese día con los 60 días anteriores de protesta? Mira, hay que recordar que el señor Maduro, que a mi modo de ver ilegítimamente ejerce el poder en Venezuela, tomó la decisión de anunciarle al país que en 10 días se acabarían las protestas y de darle una especie de ultimátum a los cuerpos de seguridad que deberían responder a la Constitución y no solo al presidente de la República. A raíz de eso han incrementado el trabajo en función de presionar a la gente y de reprimir a la gente de una manera brutal. No solamente son las muertes que lamentablemente han habido en Venezuela, no solamente es que hay mucha gente que está presa, los heridos, justicia militar para gente civil, sino que ahora hemos llegado al colmo de ver cómo algunos integrantes del Cuerpo de Policía Nacional o algunos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana han llegado hasta a robar las pertenencias de manifestantes y además las herramientas de trabajo de los periodistas. Eso es un asunto que realmente tiene que llamarnos a la reflexión y que refleja lo que estaba anunciando alguna gente. El mismo Enrique Capriles había dicho, el próximo paso es robarle las herramientas a los integrantes de los medios de comunicación, a los periodistas, a los camarógrafos, y eso es un abuso desmedido que no podemos seguir permitiendo. ¿Qué posición puede tomar la Asamblea Nacional precisamente en cuanto a eso? ¿Una posición sólida de cara a esta situación de robos a las pertenencias y a los equipos periodísticos? Es que la posición es el respeto a la Constitución, la posición es el respeto al ejercicio del periodismo, el derecho a la información. Nosotros evidentemente que tenemos que repudiar con todas sus letras esa actuación por parte de algunos integrantes de algunos cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional. Yo diría que pareciera que algún jefe les dijo, hagan lo que ustedes quieran y el botín es de ustedes. Yo pienso que esas cosas, insisto, tienen que llamarnos a todos a la reflexión y tenemos que exigirle al gobierno nacional convertido en una especie de tentación totalitaria que reflexionen. Si hay un país entero que no los quiere, si hay un país entero que está diciendo que no está de acuerdo con una constituyente en la que el pueblo ni siquiera vota para decidir que haya constituyente, ¿por qué no escuchan al pueblo? ¿Por qué no quisieron hacer un referendo revocatorio? ¿Por qué no hicieron elecciones para gobernador? ¿Y por qué de repente salen con una constituyente sabiendo que no cuentan con apoyo popular, pero entonces tratando de utilizarla como una especie de huida hacia adelante para decir, bueno, no tengo apoyo de la gente, pero voy a arrasar con todo, con una constituyente que controle yo y que cambie hasta la forma de la república? Eso es inaceptable. Hoy se cumplen 68 días de protestas. ¿Cómo esa posición firme puede generar un efecto en los cuerpos de seguridad? ¿Puede hacerlo? Es la pregunta, de hecho. Lo que yo te digo es que la Venezuela de hoy es totalmente distinta a la Venezuela desde hace 2 meses. Cuando comenzamos con esta lucha, que fue a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y de todo lo que significó un golpe de Estado continuado con el desconocimiento de la Asamblea Nacional, cuando todo eso comenzó, la gente tenía la incertidumbre de hacia dónde iba el país. Y yo creo que la protesta ha ido también en crecimiento y se ha demostrado que la gente está dispuesta a mantenerse en la calle, que lo que estamos cuidando en este momento no solo es la democracia, que fue el inicio de la lucha, ahora la lucha es por la república, la lucha es por el Estado federal y descentralizado, es por el Estado democrático y social de derecho y de justicia, es por el voto popular, es por la pluralidad, por la alternabilidad. Todos esos valores están en peligro en este momento. O sea, lo que está pasando con este intento de constituyente sin el pueblo es sumamente grave y por eso yo pienso que el futuro de este país se va a decidir en las próximas semanas. Si nosotros logramos contener esta tentación hegemónica, totalitaria, abusiva de quienes están en el poder, vamos a tener una gran patria hacia el futuro y estoy convencido de que los vamos a poder contener. Ya hablamos de la situación en Caracas particularmente, pero en Zulia, usted ha estado ahí en las manifestaciones, ha estado al frente de las manifestaciones. ¿Cómo se han desarrollado en estos más de 2 meses de protesta? Mira, ha habido represión,
especialmente cuando queremos ir a algunas instituciones públicas. Yo me pregunto, ¿por qué no puede un zuliano llegar a la Casa de Gobierno? ¿O por qué un zuliano no puede llegar al Consejo Nacional Electoral o a cualquier dependencia, al comando de la Guardia Nacional, a cualquier dependencia para exigir el respeto a sus derechos? Cada vez que proponemos una manifestación hacia alguno de esos puntos, somos reprimidos. En el Zulia ha habido 3 muertos, uno de ellos Paul Moreno, Adrián Duque. Paul, por ejemplo, un muchacho estudiante de medicina que estaba trabajando en el rescate y el cuidado de personas que eran heridas en manifestaciones y lamentablemente también fue muerto. Pero es que además tenemos centenares de heridos, pero es que además tenemos centenares de presos, pero es que además tenemos juicios militares para muchachos que, por ejemplo, tumbaron una estatua del señor Chávez. Esa es una razón para abrirles un juicio militar y tenerlos detenidos en la cárcel militar de Santa Ana en el Táchira. Lo que quiere decir que también lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Caracas, lo que pasa en las regiones, está pasando también en el estado Zulia. Ahí estamos dando una pelea. Y es una pelea que es de todos los venezolanos. Yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. Esto no es un asunto de los políticos, no es un asunto de los diputados, no es un asunto de los partidos políticos. Esto es un asunto de Venezuela entera. Lo que está en juego en este país es el concepto de república, que lo quieren tergiversar con una constituyente a través de la cual puedan hacer lo que les dé la gana para mantenerse en el poder sin importarles el daño profundo que le han hecho a este país. No solamente es el daño a la democracia, es el daño también a la sociedad, es el daño a la economía, es el daño a las instituciones. Lo que hay que reorganizar en este país es mucho. El lunes se consignó una modificación a las bases comiciales de la Asamblea Constituyente. Se incorporó un referéndum aprobatorio. ¿Qué lectura le da a usted precisamente a esa modificación? ¿Por qué un referéndum aprobatorio y no un referéndum consultivo que puede evitar incluso el proceso de elección de constituyentistas? Claro, fíjate, lo primero que debe hacerse con una asamblea constituyente es que quien tiene la iniciativa, que en este caso fue el señor Maduro, debe someter esa iniciativa a consulta del pueblo y el pueblo debe convocar a través de un referéndum. Eso no se hizo. Pero el pueblo debe además aprobar las bases para la elección de los constituyentistas. Eso tampoco se hizo. Y las bases evidentemente que benefician a un sector político del país, eso está claro. Pero además de eso, el pueblo debe participar en la discusión de la Constitución. Y al final, el pueblo debe votar esa Constitución. Ahora Maduro, desesperado, porque sabe que no cuenta con apoyo popular y sabe la reacción que se ha generado, dice que él va a exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente a que haga un referéndum al final de su discusión. Y yo me pregunto, momento, primero, el pueblo debe convocar, no se hizo la convocatoria. Segundo, el pueblo aprueba las bases, no se hizo la aprobación de las bases. Pero es que además tenemos la realidad de que el poder constituido no podría influir en el poder constituyente. Entonces, cuando Maduro dice, no, es que yo voy a proponer eso, esa propuesta se convierte en una mentira más de un presidente de la República que está totalmente desgastado. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes. Nos acompañó Juan Pablo Guanipo, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Zulia. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto, yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.